Querido Padre, en esta hora, al iniciar el estudio de tu santa palabra, queremos pedirte, oh Dios, que nos des de tu Santo Espíritu, que nos ayudes para escudriñarla de tal manera que saquemos la lección que necesita nuestra vida. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a aprender de ti, y de tal manera que cuando vengas estemos listos para ir contigo. Bendice a mis hermanos y que juntos podamos aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Esta mañana quiero contarles una pequeña historia que todos sin duda se saben. Hace muchos años existió un jovencito que venía de Italia y su nombre fue Salvador Marquicio. ¿Cuántos la saben esa historia? Todos. Yo la traigo a colación para que podamos sacar una lección pequeña en este momento. Saben que Salvador Marquicio fue ese joven italiano con una gran expectativa de ganar mucho dinero en los Estados Unidos. ¿Les suena familiar eso, verdad? Así que él decidió ir y ganar mucho dinero. Cuando estuvo allí en Estados Unidos, por alguna situación, él enfermó gravemente. Y tan era su enfermedad que buscó en algún lugar donde poder recibir ayuda. Y así fue como llegó a un hospital adventista en California. ¿Y qué creen? En ese hospital no solamente le devolvieron la salud, en ese hospital le enseñaron acerca del amor de Dios, del amor de Jesús, le enseñaron cómo cuidar su cuerpo, cómo cuidar su salud, y le enseñaron acerca del regreso de Jesús. Así que cuando él aprendió todo eso y se recuperó, cuando salió del hospital, lo que más quería hacer, ¿qué se imaginan? ¿Creen que quería seguir trabajando para ganar mucho dinero? Fíjense, hermanos, de manera maravillosa Dios transformó a este joven y en lugar de hacer eso, él decidió desde ese momento ir a predicar la palabra de Dios, ir a predicar el evangelio de tal manera que muchas personas conocieran de Jesús. Y así fue como este joven supo que allá a lo lejos en el país de México, muchos no conocían de Jesús. Es más, casi nadie conocía del amor de Jesús. Así que dijo, ese es un buen lugar para mí. Decidió venir ¿a dónde? Decidió venir a México y empezó a vender unos pequeños libros. Así que, pues no ganaba mucho. Sin embargo, hermanos, muchachos jóvenes, así fue la manera como él empezó a predicar el evangelio. De tal manera que cada día una persona más conocía de Jesús, y una más, y una más, y otra más, y otra más. Y más en el futuro se empezaron a hacer las iglesias, se constituyó la iglesia adventista, y no solamente una iglesia, 2 iglesias, 3 iglesias, ahora existen más de 3,000 iglesias en nuestro país, y todos conocemos esa historia. Esta mañana yo quisiera hacer énfasis en una pequeña flor. Vamos a aprender 3 lecciones de una flor, que esa flor, hermanos, tiene una semilla muy peculiar, y esa semilla podríamos en este momento poderle decir Salvador Marquicio. Podríamos pensar en esa semilla. Yo les he traído aquí una semilla de verdad. Una amiga me regaló unas semillas. ¿Alguien sabe de qué es? El hermano Manuel sí. ¿Saben de qué es? Es de una flor muy hermosa. Esta flor existe, la mayoría la usan de ornamentos, en manteles, en ventanas. ¿Sí saben de qué flor es, verdad? Es una flor de girasol. Aquí les he traído semillas, ¿verdad? Es el puro centro de la flor de girasol. ¿Saben? Si nosotros dijéramos que esta semillita, una sola semillita,
le pusiéramos el nombre de Salvador Marquicio, o pudiéramos también ponerle el nombre de Pedro, el nombre de Pablo, o usted pudiera poner su propio nombre. Qué bonito fuera si pudiéramos poner nuestro nombre. Esta semilla, el puro centro, quisiera que nos pudiéramos enfocar en el puro centro. Los que estudian las plantas dicen que cada planta, cada flor de girasol puede llegar a tener hasta 2,000 o 3,000 semillas en el puro centro. ¿Qué les parece? ¿Verdad que es maravilloso? Hermanos, pero esta flor solamente nació de una sola semilla. Cuando yo supe que venían los temas, que el tema de ahora, de la oración, iba a hablar acerca de los girasoles, y me acordé que una amiga me había dado esta flor, tomé unas y las sembré. Y entonces puse en una macetita común y corriente, puse 4 semillitas. Yo no sé cuántas se deben poner, pero puse 4 así separaditas. ¿Qué sucede, niños, cuando esa plantita, esa semillita la ponemos en la tierra? Luego le da el sol y luego le da la lluvia o la regamos. ¿Qué sucede? Crece, miren lo que pasó. Esto tendrá, no sé, 3 semanas tal vez o un poquito más. Y esas semillitas, de verdad que una hermana que estaba en la casa me dijo, no van a nacer. Así me dijo, no es ni la época de sembrar girasoles y no le van a nacer. Y yo dije, ay Señor, el día que se dé este tema yo quisiera tener una plantita de girasol de verdad. Y saben que ahí está la plantita. Entonces, hermanos, a lo que voy es a esto. Una sola semilla de girasol, al sembrarla y al nacer una flor, ¿nos da cuántas semillas? Unas 2,000 o 3,000 semillas. Y eso fue lo que sucedió con Salvador Marquicio. Él fue una sola semilla de girasol, una semilla en las manos de Dios, pero que produjo ¿cuánto? Mucho, mucho, mucho fruto. Actualmente, gracias a eso, nosotros conocemos la palabra de Dios. ¿Cuántos están agradecidos a Dios porque les ha llegado el mensaje a su vida? A ver, levanten su mano, que de verdad estén contentos por eso. Yo estoy muy feliz, de veras que no pudiéramos tener algo, un mejor regalo en nuestra vida, que es tener el evangelio de nuestro Jesús, de nuestro Señor Jesús en nuestra vida. Así que gracias a que existió ese hombre, hermanos, nosotros podemos convertirnos en ese hombre, en esa mujer, para poder ayudar a otros a conocer del evangelio del Señor. En esta mañana en la meditación es muy sencilla, vamos a aprender 3 lecciones muy importantes, 3 lecciones espirituales que hemos podido encontrar y que hemos sacado de una sencilla flor, como es la flor de girasoles, y luego vamos a aprender 4 características especiales de la vida de Jesús. Siendo que es un día de oración, vamos a dedicar un momento para ver cómo era la vida de Jesús y cómo nosotros la podemos aplicar. ¿Está bien? Así que vamos a empezar por la primera característica que nos enseña una gran lección espiritual a nosotros, y es que el girasol mantiene siempre en alto su corola. ¿Han visto ustedes flores de girasoles? Tal vez por ahí hubiera empezado. ¿Sí? ¿Cuántos han visto la flor? Yo creo que sí se da aquí, ¿verdad, hermano Manuel? Y sí se dan grandotas, se dan grandes. Para el sur se dan muy grandes también. Aquí nuestras hermanas han hecho provisión para que tuviéramos una flor de verdad de girasol. Está chiquita, todavía va a crecer. Así que bueno, si la llevamos a nuestra área espiritual, hermanos, como cristianos siempre Satanás va a estar a nuestro lado para hacernos caer, para hacernos que nuestra vida siempre esté triste. No sé si les ha pasado, pero cualquier situación en el día nos provoca tristeza. Por alguna razón dejamos de estar felices. Y el Señor no quiere que nosotros estemos tristes. El Señor quiere apoyarnos, quiere que estemos felices, aún en medio de las pruebas. ¿Quién no tiene problemas hoy? Todos los que estamos aquí tenemos problemas. ¿Los jóvenes tienen problemas? ¿Qué dicen los jóvenes?
Claro que tienen problemas, las señoritas también, las hermanas, los hermanos, hasta los niños tienen problemas. Sin embargo, en la Biblia encontramos un gran consejo para cuando nosotros tenemos problemas, para cuando nuestra cabeza, hermanos, está caída, está tirada hacia el suelo por el sufrimiento, por el dolor, aún por el pecado. Vamos a buscar en la palabra de Dios la promesa que tenemos para ese momento de tristeza, para ese momento de dolor en nuestra vida. Dice Salmos capítulo 3, versículo 3. Pero tú, oh Señor, eres mi escudo, mi gloria, y el que levanta, ¿qué? Mi cabeza. El que levanta mi cabeza. El Señor no quiere que estemos tirados en el pecado y en la tristeza. Quiere que lo veamos hacia arriba, hacia el cielo. Así como los girasoles siempre miran ¿hacia dónde? Hacia arriba. Siempre ven, no importa si llueve, si truena, si está el sol fuerte, siempre está la corola hacia arriba. Así nosotros también debemos ser como ellos. Cuando David escribió el Salmos 3, él estaba huyendo de su hijo Absalón. ¿Se acuerdan de esa historia? Estaba sufriendo tanto David porque todos lo habían traicionado. Todos, él no contaba con nadie en ese momento. No encontraba salvación para su vida. Y en ese dolor, en esa tristeza, ¿se imaginan cómo estaba físicamente, emocionalmente, cómo estaba David? Huyendo. Y sin embargo, él recordó la promesa de Dios. Dice que David expresó su fe. Fíjense, David expresó su fe en Dios al decir: tú, oh Señor, eres el que levanta mi cabeza. A veces nosotros sabemos muchas cosas de la Biblia, pero en ese momento de dolor, en ese momento de sufrimiento, se nos va a veces la fe. Pidámosle al Señor hoy que cuando estemos en crisis podamos levantar, ¿qué? Nuestra cabeza hacia Dios. Nuestra cabeza, para que entonces podamos ver las maravillas de Dios. Cuando miramos hacia abajo, perdemos toda la oportunidad de poder ver la gloria de Dios aún en la naturaleza. También nosotros, a veces por las cargas de la vida, el dolor, las consecuencias de nuestro pasado, eso es lo que nos convierte que traigamos esa carga en nuestra vida espiritual. Y hay un consejo también para nosotros en la palabra de Dios. Voy a invitarlos que todos, por favor, busquen Salmos capítulo 121. Los muchachos, si traen su celular allí con la Biblia también, por favor, me pueden ayudar a buscar Salmos capítulo 121, el versículo 1 y 2. Qué bueno que trajeron su Biblia y que todos la están usando. Dice Salmos capítulo 121, 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Eterno, que hizo el cielo y hizo la tierra. Este es un consejo también para esos momentos de dolor, de tristeza, para que nosotros podamos salir así beneficiados como David. Dios sostuvo la cabeza de David, de Elías, de Daniel, de José, de la mujer del pozo, y también sostendrá tu cabeza. Así que esa es la primera lección que obtenemos de los girasoles: alzar nuestra cabeza siempre mirando hacia el cielo. La lección 2, las flores de girasol, ¿saben hacia dónde giran? Siempre giran hacia el sol, siguen la ruta del sol. Así que nosotros como cristianos también podemos ser como los girasoles, pero no girar hacia el sol. Giremos ¿hacia quién? Hacia Dios. Tenemos un texto que los voy a invitar a que me ayuden a buscar. En Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 dice: puestos los ojos ¿en quién? Puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Nosotros todos, hermanos, debemos mantener nuestros ojos fijos en Jesús. Si hacemos eso, va a ser más fácil que nosotros nos desviemos del camino correcto, del camino por donde debemos andar. Además,
hay otro consejo más para que pueda hacer realidad esto. En el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 12, nos dice así: yo soy la luz del mundo, nos dice el Señor Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida eterna. Entonces eso quiere decir que nuestra vida puede girar en torno ¿a quién? En torno a Jesús, así como los girasoles giran en torno al sol. Hay gran poder al mantener puestos los ojos en Jesús, y para eso tenemos una lección, una historia sumamente emocionante, que no la vamos a leer toda por el tiempo, pero les invito a que lo busquen en su casa. En el libro de Mateo, capítulo 14, en el versículo 28 al 30, nos narra una historia de un personaje que les aseguro nunca más se le olvidó tener puestos los ojos en Jesús. ¿Saben de quién estoy hablando ya, verdad? ¿Ya buscaron? En medio de la tormenta, Pedro estaba allí en su embarcación con sus amigos, con los discípulos, y mirando a lo lejos, ¿a quién vio? Vio a Jesús y le dijo: si eres tú, maestro, permite que yo camine sobre el agua. ¿Qué le dijo Jesús, niños? Ven, camina. Hermanos, en esa acción Pedro demostró una gran fe. Yo no sé si tú y yo hubiéramos tenido ese valor de salirnos rápido del barco ahí y empezar a caminar. Pero Pedro lo hizo. ¿Se acuerdan del temperamento cómo era que tenía Pedro? Entonces Pedro empezó a caminar y iba caminando, dice la Biblia, cuando de pronto entre las olas perdió de vista ¿a quién? Perdió de vista a Jesús. Y en ese momento tuvo ¿qué? Pastor Salazar, ¿qué tuvo? Tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo, en ese momento se empezó a hundir. Y aún, hermanos, en ese momento cuando Pedro se estaba hundiendo, en ese momento salió la fe. ¿Y qué dijo? Señor, sálvame que perezco. Entonces, les aseguro que nunca más se le olvidó esa lección, pero nos ha quedado registrada a nosotros para que cuando caminamos en el diario vivir del cristiano, pongamos nuestros ojos fijos en Jesús, que no nos desviemos. ¿Qué cosas nos desvían para que no podamos mirar a Jesús? Tal vez en los niños, los juegos, la televisión; en los jóvenes tal vez tanta internet, aunque también en los adultos, también el trabajo. Tanto trabajo nos desvía, hermanos, de estar puestos los ojos en Jesús. Todas las demás cosas que ocupan el primer lugar de nuestro Dios, todo eso es lo que nos pueda desviar. Así que esta mañana es hora de que retomemos nuestra vida, nuestro rumbo, nos ubiquemos. ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Mis ojos están en una persona? ¿Están en el anciano? ¿Están en el pastor? ¿Están en tal hermana? No, pongamos nuestros ojos fijos ¿en quién? En Jesús, que es el que nos va a dar más fe. Así que Pedro, en medio de esa tormenta, encontró la oportunidad de salvar su vida y de salvarla con Jesús. Así que nosotros también podemos hacer esa gran lección, poder caminar cada día con Jesús, poder mirarlo y entonces estar a salvo. Una gema del deseado de todas las gentes, página 344, para los que gusten anotarlo y gusten leerlo en su casa, dice un poquito más profundo y dice así: mirando a Jesús, Pedro andaba con seguridad, pero cuando con satisfacción propia miraba hacia atrás a sus compañeros que estaban en el barco, sus ojos se apartaron del Salvador. El viento era borrascoso, las olas se elevaban a gran altura, directamente entre él y el maestro. Y Pedro sintió miedo en ese momento. Durante un instante, Cristo quedó oculto de su vista y su fe lo abandonó. Empezó a hundirse, pero mientras las ondas
las ondas hablaban, las olas, perdón, hablaban con la muerte, Pedro elevó sus ojos y las airadas aguas, y fijando los ojos en Jesús, exclamó: Señor, sálvame. Eso es lo que nos dice Elena de White en El deseado de todas las gentes. ¿Cuántos de nosotros, si estamos en la situación de Pedro, hagamos el final que hizo Pedro? Vayamos y acudamos al Señor y digámosle: Señor, sálvame. Y seguramente que el Señor nos va a rescatar, no importa cuál sea tu situación. Tal vez a veces, hermanos, parecemos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía evidencias de que Dios, al sacarlos de Egipto, estaba con ellos. Y había dos evidencias que no se podían ocultar. ¿Cuáles eran? En el día, ¿qué les pasaba? En el día los cubría una nube y en la noche los guiaba una columna de fuego. Hermanos, ¿estamos hoy nosotros protegidos por Dios? ¿Tenemos evidencias del amor de Dios en nuestros hogares hoy? Por supuesto, hermanos, por supuesto que estamos, pero de verdad que tenemos las bendiciones de Dios en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Pero a veces actuamos como algunos del pueblo de Israel. Miren lo que ellos decían. A pesar de eso, dijeron: nombremos un capitán y volvámonos a Egipto. Todavía algunos de nosotros queremos regresarnos al mundo, queremos regresar al pecado, así como lo hicieron ellos. Sin embargo, al mantener nuestros ojos fijos en Jesús, en medio de la tribulación, es la manera como vamos a ejercitar la fe hasta llegar al cielo. Esta mañana, ojalá, hermanos, en nuestro corazón de verdad podamos decidir voltear nuestros ojos hacia Jesús, voltear nuestros ojos hacia Él y entonces conducir nuestra vida cristiana en dirección hacia Él. Miren, una gema que me gustó mucho, es del libro La Oración, también de Elena de White, es la página 11, dice de la siguiente manera: podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cada prueba inesperada nuestro pensamiento se vuelva a Él tan naturalmente como la flor se vuelve hacia el sol. Que ese sea nuestro instinto. Cuando tengo una necesidad, cuando tengo un problema, rápido saber a dónde voy a acudir. Rápido voy a acudir ¿a quién? A Dios, a nuestro Dios. A veces hacemos lo contrario. A veces buscamos a Dios hasta el final. Así que vamos a la tercera lección que podemos sacar de los girasoles, y es que los girasoles, ¿a quién se parecen? Niños, ¿a quién se parece la flor del girasol? ¿Jóvenes? Al sol. Hermanos, todos sabemos muy bien que los girasoles se parecen, ya me quitaron aquí el girasol hermoso que había puesto. Los girasoles se parecen al sol. Bueno, nosotros también podemos parecernos, pero no solo al sol. Nosotros podemos parecernos a Jesús. Podemos parecernos a Jesús de tal manera que nuestra vida pueda ser semejante ¿a quién? Semejante a la de Jesús. A veces vivimos una vida tan materialista, tan trivial, y nos olvidamos de lo más importante. Saben que en el libro de la oración, página 345, nos habla acerca de la vida de oración de Jesús. ¿Saben qué dice que hacía? Se cansaba tanto todo el día, toda la noche, que ayudaba a los enfermos, pero Jesús siempre tenía un momento especial para orar. Incluso dice que sus discípulos o su mamá temían por su vida. Era tanto lo que Jesús trabajaba y lo veían tan desgastado en el momento, tan cansado, pero cuando Él venía y tomaba su momento de orar, ¿qué creen que sucedía cuando regresaba? El libro dice aquí que renovaba sus fuerzas y su semblante cambiaba. Venía renovado. Eso mismo, hermanos, va a pasar con nosotros, si nosotros nos dedicamos a orar. Cuando sus discípulos empezaron a ver que Jesús hacía eso, oraba
oraba y se renovaba. Y cuando ellos llegaron a él y escuchaban lo que él pedía a Dios, cuando él pedía a su Padre, ¿saben cuál fue la conclusión a la que llegaron? Les dijeron: Señor, enséñanos a orar. Esta mañana que ese sea nuestro deseo, que podamos pedirle a Jesús que nos enseñe a orar si no hemos aprendido. Bien, vamos a ver rápidamente 4 características de la vida de Jesús que sin duda tú y yo debemos de aplicar para mejorar nuestra vida espiritual. Número 1, Jesús tenía completamente dependencia con su Padre. Él, a través de la oración, que él era el aliento de su vida. Y yo pregunto, ¿cuánto oramos nosotros? ¿Será que en la mañana dedicamos ese momento, ese tiempo de tranquilidad para estar con Dios, para hablarle al Señor? O a veces el trabajo y nos trae tan aprisa que no tenemos ese momento de hacerlo. Sin embargo, no importa la hora en la que tú vas a hacer eso, pero que podamos dedicar el tiempo suficiente para poder orar. La oración, hermanos, es lo único que nos va a mantener fieles hasta la venida del Señor. Cuando una persona deja de orar, es como si a una plantita le dejamos de poner agua. Y poco a poco, al principio no se va a notar, pero poco a poco se va a ir muriendo. Así que es importante que tengamos esa dependencia con nuestro Dios, así como la tuvo Jesús con su Padre. Y la número 2, Jesús fue consciente de su condición. Él sabía que era humano, él sabía que tenía necesidades físicas, necesidades espirituales, necesidades emocionales. ¿Las tenemos nosotros? Claro que también las tenemos. Él se hizo humano como nosotros. Y saben, por tal razón Jesús cuidaba las avenidas del alma. Si nosotros pensamos, estamos conscientes de que somos humanos, vamos entonces a pensar que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y no vamos a estar sentados en un letargo espiritual pensando que nada pasa. Vamos entonces a estar alertas a cualquier acechanza del enemigo. Si en este momento, hermanos, yo les dijera, se soltó un león, aunque sea del zoológico, se soltó un león, viene un león, ustedes quedarían ahí sentaditos, ay, qué bonito, viene un león. ¿Se quedarían ustedes así? Ni siquiera esperarían a que les terminara yo de decir, salieran corriendo y se fueran, y todos buscaran a los niños y todos nos protegiéramos. ¿Por qué? Porque sabemos que los leones pues nos hacen daño. Si yo les digo, viene Satanás, allí viene, buscando a quien devorar, ¿qué hacemos los cristianos? Debemos huir, no debemos sentarnos a contemplarlo en la televisión, debemos contemplarlo en el internet, o debemos de ponernos en el campo donde Él está, ¿verdad que no? ¿No les parece que actuamos de manera incongruente los cristianos? Hermanos, debemos huir del enemigo. Por eso Jesús nos muestra en su ejemplo que dice, ser consciente de tu condición. Aléjate, eres débil. Aléjate del pecado. Y entonces de esa manera te fortalecerás espiritualmente. ¿Qué pueden pensar los ángeles? Miren esta gema tan hermosa. ¿Qué pueden pensar los ángeles del cielo de los pobres y desvalidos seres humanos que están sujetos a la tentación? Cuando el gran Dios, lleno de infinito amor, se compadece de ellos y está pronto para darles más de lo que pueden pedir o pensar, y que sin embargo oran tan poco y tienen tan poca fe. ¿Qué pensarán los ángeles, hermanos? Mira, esos pobres humanos son tan débiles y están en el terreno de Satanás. ¿Por qué oran tan poco? Eso dicen los ángeles. Ojalá, hermanos, que de hoy en adelante nosotros digamos, voy a cambiar mi vida, voy a cambiar mi rumbo. Cuando vea una flor de girasol, voy a pensar, ¿puedo levantar mi cabeza hacia el cielo? ¿De dónde vendrá mi socorro?
Puedo pensar que mi vida puede girar alrededor de Jesús, así como la flor gira alrededor del sol. Y puedo pensar también que yo puedo ser diferente con la ayuda de Dios. Puedo pensar que mi vida puede imitar a Jesús. Y de esa manera, nuestra vida, hermanos, estará segura en Cristo. No habrá otra manera más. La tercera cosa que podemos imitar de Jesús, de su vida de oración, es el profundo amor por la humanidad. El corazón de Jesús estaba lleno de ternura, lleno de compasión por los perdidos. Por eso Jesús pasaba día tras día curando, sanando, perdonando a la gente, aliviando sus necesidades, porque Él amaba. ¿Qué hacemos tú y yo cuando vemos la necesidad de alguien? ¿Nos damos la vuelta y nos vamos de largo? ¿O tratamos de ayudar a alguna necesidad de alguien? Hermanos, podamos imitar a Jesús, podamos ser como Él. Actualmente hay mucha gente que sufre. Desde muchos cuartos de la oscuridad están deseando encontrar un significado para su vida. Y debemos acercarnos a esas personas, amarlas, mostrarles simpatía a fin de cubrir sus necesidades e interceder por ellas en fervientes oraciones ante el Padre. Jesús oró por aquellos que no sentían necesidad de orar. Jesús oró por nosotros que ni siquiera habíamos nacido. ¿No podemos orar nosotros por los que más necesitan? ¿No podemos orar diario por nuestros vecinos? ¿No podemos orar por los que rodean nuestra iglesia? ¿No podemos nosotros compartir, hermanos, la palabra de Dios? Que pudiéramos ser como esa semillita, preocuparnos. ¿Qué estoy haciendo yo para predicar el evangelio? Y entonces poner mi nombre allí como Salvador Marquicio y poder ser una gran bendición para los que vienen atrás de mí y cambiarles la vida también a ellos. Y por último, podemos aprender de la oración privada de Jesús. Saben que aunque Él estaba con las multitudes, Él siempre buscó un monte, buscó una piedra, buscó un lugar donde orar. Buscó un lugar donde orar. Así que nosotros podemos escoger nuestro monte, podemos escoger nuestra piedra, nuestra alcoba, nuestro cuarto, nuestro lugarcito donde podamos estar cada día a solas con Dios. Pero de esa oración, hermanos, que podamos practicar y que muchos sin duda ya lo hacemos, de poder estar en tranquilidad y esperar que Dios responda a nuestras oraciones. A veces oramos tan rápido que oramos y nos vamos porque tenemos tantas prisas, tantas cosas por hacer. Pero la invitación de esta mañana es que podamos meditar, podamos en esa oración privada escuchar la voz de Dios, que hable a nuestro corazón y de tal manera que pueda haber una transformación. Jesús, cuando se preparaba para una gran prueba o para algún trabajo importante, se retiraba a la soledad de los montes y pasaba la noche orando a su Padre. ¿Tienes algún problema grande, alguna batalla que enfrentar? Aquí está el consejo. Dedica entonces más tiempo para orar. ¿Estás pasando por problemas familiares muy serios? Dedica más tiempo para orar. Y cuando hagamos nosotros estas 4 cosas de Jesús, hermanos, nuestra vida va a ser más semejante a la de Jesús. Yo quisiera que esta mañana nosotros pudiéramos tener ese deseo de poder ser semejantes a Jesús. Hay un consejo en el Camino a Cristo, página 70, para los que gusten anotarlo y leerlo en su casa. Todos, yo creo que la mayoría no sabemos esta gema. A mí me gusta mucho, dice así: conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuya. Y mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Ojalá que esta sea la oración de ustedes también en esta hora. Y de tal manera que cuando enfrentemos situaciones difíciles, tengamos herramientas, hermanos, estemos listos para esos momentos de crisis. Y para terminar, se cuenta la historia que en una guerra, a un gran batallón
como armas les dieron unos grandes reflectores de luz. ¿Y saben para qué? Para que aluzaran, y entre ellos, entre más luz había, eso era lo que les daba el poder, y era entre luchar entre la vida y la muerte. ¿Y saben qué les decían a esos batallones? Pelea con la luz, pelea con tu luz. Ellos alumbraban, yo no sé, ¿verdad?, las demás estrategias que tendrían, pero sí les decían al batallón, pelea con tu luz. Esta mañana con eso quiero cerrar, con esa frase, pelea con tu luz. ¿Cuál luz tienes tú? Esta mañana hemos visto 3 fuentes de luz en esta pequeña reflexión que es tan sencilla, pero que nos enseña 3 fuentes. Número 1, vimos una fuente que es la naturaleza. Dios, hermanos, nos habla a través de la naturaleza, de esas hermosas flores que nosotros podemos ver. Yo el día de ayer estuve leyendo acerca de cómo se conforma el centro de las flores ahí en internet. Véanlo, hasta cifras matemáticas exactas hay de esa forma. Y Dios lo hizo. Dios nos enseña a través de la naturaleza. También esta mañana hemos estudiado la palabra de Dios. Hemos visto consejos, promesas. Alza tus ojos hacia arriba, de donde viene tu socorro. Y también hemos escudriñado el espíritu de profecía, donde nos enseña cuál es el camino que debemos nosotros seguir. Así que pelea con la luz. Esa es la única diferencia entre la vida y la muerte. Entre la vida eterna que todos queremos tener y entre la muerte que muchos tendrán si no hacen caso. Así que para terminar, hermanos, que Dios pueda bendecirnos, Dios nos pueda ayudar en este diario caminar de la vida, que a veces no es fácil. Dejemos todo lo que nos estorba, dejemos todo aquello que nos perturba, aquello que no nos deja ver a Jesús, y entonces consagremos nuestra vida a Él, caminemos con Él, pero también seamos esas semillitas, sembremos la palabra del Evangelio, de tal manera que cuando Jesús venga, todos felices vamos a poder estar junto con Él, y entonces vamos a estar satisfechos de poder ver nuestra corona llena de estrellas. Que Dios nos ayude para poder ser más misioneros y ser fieles en nuestra vida cristiana. Que Dios les bendiga, que sigan disfrutando este hermoso sábado. Hermanos, para concluir este servicio, los invito a que busquemos el himno 270, Meditar en Jesús, ya que lo tengamos puestos de pie. Himno 270. Una semilla de verdad. Una amiga me regaló unas semillas. ¿Alguien sabe de qué es? El hermano Manuel sí. ¿Saben de qué es? Es de una flor muy hermosa. Esta flor existe, la mayoría la usan de ornamentos, en manteles, en ventanas. ¿Sí saben de qué flor es, verdad? Es una flor de girasol. Aquí les he traído semillas, ¿verdad? Es el puro centro de la flor de girasol. ¿Saben? Si nosotros dijéramos que esta semillita, una sola semillita, le pusiéramos el nombre de Salvador Marquicio, o pudiéramos también ponerle el nombre de Pedro, el nombre de Pablo, o usted pudiera poner su propio nombre. Qué bonito fuera si pudiéramos poner nuestro nombre. Esta semilla, el puro centro, quisiera que nos pudiéramos enfocar en el puro centro. Los que estudian las plantas dicen que cada planta, cada flor de girasol puede llegar a tener hasta 2,000 o 3,000 semillas en el puro centro. ¿Qué les parece, querido Padre? En esta hora, al iniciar el estudio de tu santa palabra, queremos pedirte, oh Dios, que nos des de tu Santo Espíritu, que nos ayudes para escudriñarla de tal manera que saquemos
la lección que necesita nuestra vida. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a aprender de ti, y de tal manera que cuando vengas estemos listos para ir contigo. Bendice a mis hermanos y que juntos podamos aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Esta mañana quiero contarles una pequeña historia que todos sin duda se saben. Hace muchos años existió un jovencito que venía de Italia y su nombre fue Salvador Marquisio. ¿Cuántos la saben esa historia? Todos. Yo la traigo a colación para que podamos sacar una lección pequeña en este momento. Saben que Salvador Marquisio fue ese joven italiano con una gran expectativa de ganar mucho dinero en los Estados Unidos. ¿Les suena familiar eso, verdad? Así que él decidió ir y ganar mucho dinero. Cuando estuvo allí en Estados Unidos, por alguna situación, él enfermó gravemente. ¿Verdad que es maravilloso? Hermanos, pero esta flor solamente nació de una sola semilla. Cuando yo supe que venían los temas, que el tema de ahora, de la oración, iba a hablar acerca de los girasoles, y me acordé que una amiga me había dado esta flor, tomé unas y las sembré. Y entonces puse en una macetita común y corriente, puse 4 semillitas. Yo no sé cuántas se deben poner, pero puse 4 así separaditas. ¿Qué sucede, niños, cuando esa plantita, esa semillita la ponemos en la tierra? Luego le da el sol y luego le da la lluvia o la regamos. ¿Qué sucede? Crece, miren lo que pasó. Esto tendrá, no sé, 3 semanas tal vez o un poquito más. Y esas semillitas, de verdad que una hermana que estaba en la casa me dijo, no van a nacer. Así me dijo, no es ni la época de sembrar girasoles y no le van a nacer. Y yo dije, ay Señor, el día que se dé este tema yo quisiera tener una plantita de girasol de verdad. Y saben que ahí está la plantita. Entonces, hermanos, a lo que voy es a esto. Una sola semilla de girasol, al sembrarla, y tan era su enfermedad, que buscó y buscó en algún lugar donde poder recibir ayuda, y así fue como llegó a un hospital adventista en California. ¿Y qué creen? En ese hospital no solamente le devolvieron la salud, en ese hospital le enseñaron acerca del amor de Dios, del amor de Jesús, le enseñaron cómo cuidar su cuerpo, cómo cuidar su salud, y le enseñaron acerca del regreso de Jesús. Así que cuando él aprendió todo eso y se recuperó, cuando salió del hospital, lo que más quería hacer, ¿qué se imaginan? ¿Creen que quería seguir trabajando para ganar mucho dinero? Fíjense, hermanos, de manera maravillosa Dios transformó a este joven. Y en lugar de hacer eso, él decidió desde ese momento ir a predicar la palabra de Dios, ir a predicar el evangelio de tal manera que muchas personas conocieran de Jesús. Y así fue como este joven supo que allá a lo lejos en el país de México, muchos no conocían de Jesús. Es más, casi nadie conocía del amor de Jesús. Así que dijo, ese es un buen lugar para mí. Decidió venir ¿a dónde? Decidió venir a México y empezó a vender unos pequeños libros. Así que, pues no ganaba mucho. Sin embargo, hermanos, muchachos jóvenes, así fue la manera como él empezó a predicar el evangelio. De tal manera que cada día una persona más conocía de Jesús, y una más, y una más, y otra más, y otra más. Y más en el futuro se empezaron a hacer las iglesias, se constituyó la iglesia adventista, y no solamente una iglesia, 2 iglesias, 3 iglesias. Ahora existen más de 3,000 iglesias en nuestro país, y todos conocemos esa historia. Esta mañana yo quisiera hacer énfasis en una pequeña flor. Vamos a aprender 3 lecciones de una flor
que esa flor, hermanos, tiene una semilla muy peculiar, y esa semilla podríamos en este momento poderle decir Salvador Marquicio. Podríamos pensar en esa semilla. Yo les he traído aquí